Y seguimos en la ciudad de Lima, ahora estamos en el estudio Dava Studios y con un nuevo talento, un talento del Bueno con Arpa. El Bueno con Arpa sigue buscando, sigue acaparando los jóvenes talentos, y en este caso una simpática, una bella chica, Clarita Ramírez, desde Huánuco, desde Singa. ¿Cómo está Clarita Ramírez? Un saludo para Furrimo, amiga. Hola, Juliancito Peña. Nosotros acá nos encontramos pues con nuestro amigo Juliancito Peña, el Full Ritmo, ¿no? Gracias Juliancito Peña por esta hermosa entrevista. Clarita, he visto en las redes sociales ya tu primer videoclip o uno de los videoclips que has lanzado. Que me importa a mí, algo así, ¿no? Con quién me caso, una cosa bien simpática, y donde tú estás en forma libre, ¿no? Bailando, cantando. No, sí, Juliancito, este tema, ¿a quién le importa mi vida? Lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor para todo mi público maravilloso que me está respaldando bastante, que está gustando bastante el videoclips que le hicimos con mucho cariño, ¿no? Para todos mis seguidores, para todos mis fans, para todo mi público, más que todo, ¿no? Que están compartiendo bastante, están compartiendo y está gustando bastante por todos los diferentes lugares. Y es un sueño que se ha hecho realidad, porque Clarita Ramírez, ¿ya cuántos años en el canto profesional, amiga? Juliancito, 3 añitos. 3 añitos, pero con fuerza, ahí, inquieta, porque el artista debe estar buscando a esa estrella que tanto anhela un artista joven, ¿no? Sí, Juliancito, de verdad, y gracias yo pues cantándoles y ya pues ya teniendo varios... Y ya chileando, como se dice, ¿no? Sí, ya estamos ya yendo a varios lugares. ¿Acá en Lima o fuera también de Lima? Fuera de Lima, estamos yendo a provincia, estamos yendo a Huancayo, Huaraz, también estamos llegando, pues nos vamos a Juliaca, a Puno, también ya nos están llamando, ya nos están comunicando ya para poder viajar también por allá. ¿Tú naciste en qué localidad de Huánuco? Allá, Singa, Singa Distrito, en distrito de Singa. El distrito de Singa. Sí, distrito de Singa, departamento de Huánuco. ¿Y la provincia también es 2 de Mayo o Ambo? Es Singa, está más allá de Yata. Yata, sí, ya. De Yata. ¿Y a qué edad llegaste a Lima, mamá? Allá, a mis 11 añitos. Joven, niña sí. Prácticamente, ¿con tu papito o con tu tío? No, ¿con tu hermano? No, sola. ¿Sola? A los 11 años viajaste sola a Lima. Solita. Son arriesgadas las amigas de provincia, ¿no? Se vienen solas para encontrar sus sueños. ¿Tú querías ya ser cantante o viniste a trabajar, a estudiar? Vine a estudiar también con mentalidad de ser cantante, porque me gustaba cantar pues cuando estaba en el colegio. ¿Qué canciones cantabas o a qué artista mirabas? A la muñequita Sally. La muñequita, por eso esa relación de amistad con John Leiva, ¿no? Sí, por eso tenemos Él ha sido tu productor, ¿no? Sí, él nos ha dado un espacio, gracias a John Leiva Producciones, por ese brindada, por su Qué bueno, ¿no? John es un buen empresario que apoya los talentos. No, sí, él solo no es para artistas grandes, también apoya a los nuevos valores, así como a mí, ¿no? A Clarita Ramírez, apoya incondicionalmente con su producción. Qué bueno, muchas ¿no? Gracias. ¿Cuántos discos ya tienes, Clarita Ramírez? Tenemos 2 producciones. 2 producciones. 2 producciones que grabamos. Primera producción grabamos para Ashia Producciones y el segundo producción grabamos para John Leiva Producciones. Y en este segundo disco, ¿cuántas canciones? Esta canción que estás promocionando, ya sería para el tercer disco. Sí, tenemos 7 canciones que recién hace 2 hemos lanzado en las redes sociales y ya se vienen más canciones. El tercer disco. El tercer disco ya se viene, pero en concierto, Juliancito. En concierto. Sí, en concierto. Ya no, porque este es un videoclip que has lanzado, ¿no? Sí, es más trabajo, más días de filmación, ¿no? Sí, lo hicimos con mucho cariño. Gracias. ¿Son actores profesionales o son gente amiga que tú has compartido? No son actores profesionales. Pero qué bien que lo han hecho, ¿no? Lo han hecho muy bien, ¿no? Sí, lo tratamos de hacer así, pues nosotros, con mucho cariño. Pues. Claro, cuando hay cariño, ¿para qué? No necesitas de ser tan profesional, ¿no? Sí, hicimos ahí, pues vámonos al día. ¿Y los besos eran reales, esos besos? No, los besos fueron reales. Mira, qué envidia, qué buena. Entonces sí, ha habido buena respuesta, ¿no? Sí, ha gustado bastante y sigue gustando. Están compartiendo, ¿verdad? Varias personas, varios lugares están compartiendo. Me están pidiendo en WhatsApp, me están escribiendo en los mails. Qué bueno, te felicito. Mándame a quién le importa mi vida. Esa canción ha gustado bastante, Juliancito. A quién le importa mi vida. También la canción, sabes que voy a llorar. Corazón ilusionado, también ha gustado bastante. Gracias a mi público. Y mucha gente me pregunta, así fuera de cámara, Clarita, pregúntale a Clarita, ¿tu corazón cómo está? ¿Tiene dueño, soltera, viuda o divorciada? Bueno, a ver, Juliancito, ¿cómo crees que yo estoy? A ver, no sé, pero te veo alegre, súper alegre, de repente estás enamorada, ¿no?
No, Clarita está soltera. ¿Para qué? Pues no mentir a mi público también. Claro. No, Clarita está soltera, pero sí hay pretendientes. Sí, ¿verdad? Clarita, ¿y cómo así te nace el arte para cantar, no? ¿De dónde? ¿Tu papá, tu mamá o tus hermanos? ¿Cómo nace esa vena artística? Ah, ya, mi mamita. Ah, tu mamá. A mi mamá, a mi papá le gusta bastante cantar. A mi papá más que todo. Ya. A mi papá le gusta, pues él me dice, ¿por qué no cantas así? Ah, Así mira, tienes qué que bueno, cantar. ¿no? Sí, Ahí. él me da mi tips y él le gusta bailar. Qué le gusta bueno, bailar ¿no? y yo pues lo sigo sus pasitos de él porque le gusta bailar. Ellos se quedaron en Huánuco. No, sí, ellos viven en Huánuco. Está allá en la Sierra de Singa, pues ellos. Ya, qué bonito. Sí, Juliancito. Algún día iremos a Singa a hacerte No, una entrevista claro, de tu no, casa. No, claro que sí, Juliancito se viene nuestro aniversario. Eso, cuéntame, ¿tu aniversario para qué fecha está programada? Juliancito ya está programado para febrero, Ya. para 24 de febrero estaremos haciendo El nuestro año primer par, ¿no? El aniversario. año par del 2020, qué bueno. Sí, Clarita. ya se viene nuestro aniversario para todo mi público que nos está pidiendo. Pues, ¿Y ya en qué local? ¿Ya sabes del local? El local es una sorpresa. Una sorpresa. Sí, pero esa fecha ya está dicho ya. Qué Con bueno, ¿no? Sí, ya estamos programándonos ya, pero con la artista que más me gusta. Qué bueno, te felicito, ¿no? Y veo que los jóvenes les gusta el guayno, ¿no? Porque tú muy bien puedes cantar pues, música moderna, el hip hop, ¿no? La salsa o la balada, ¿no? Pero tú optas por el guayno. Sí, Juliancito, también estamos pensando cantar otro tipo de músicas, pero ya más adelante lo vamos a Ya. realizar cantando canciones cumbia, vamos a cantar salsa, merengue Ah, y mira. muchas canciones más le vamos a realizar. Qué bueno. Pero más adelante. Más adelante. Más adelante, sí. Ahora estamos con el bueno con arpa. Sí, ahorita estamos con la música, con el arpa. ¿A quién le importa mi vida? ¿Qué le importa tu vida? Y en realidad pues, a nadie le debe importar, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que se mete, ¿no? Mucha. En las vidas privadas de las personas. Por eso Clarita le canta esa canción. ¿A quién le importa mi vida? Algo a capela, algo chiquito puede ser. Estamos un poco malitos. Ah, pero verdad, sí estás con gripe, sí puede. estamos- Será para la segunda entrevista entonces. Estamos malitos, pero ya vamos a realizarlo ya pues Otra entrevista. Claro, Juliancito. Ha sido un gusto que no sea la primera vez ni la última, Clarita Ramírez, ya formas parte de Full Ritmo. Estamos pues para trabajar contigo y esperamos pues tu primer aniversario. Sí, Juliancito, ya se viene nuestro primerito aniversario, nuestro primer añito de aniversario con Clarita Ramírez. Y también, Juliancito, quiero contar pues contigo, que vas a estar ahí con las cámaras. Obligado, estaremos ahí con contigo. todo, pues estarás ahí tú pues, tomando las fotos, Tomando sacando las los fotos, selfies, claro. a todos. A todos. Ya, Clarita, entonces que Dios te bendiga y que sigan los éxitos y espero pues, ver los próximos videos. Sí, Juliancito, muchas gracias por esta hermosa entrevista, gracias por confiar hacia mi persona, por esta hermosa entrevista, de verdad yo muy contenta y les invito a compartir su página oficial de nuestro Juliancito Peña. Full Ritmo y también tus páginas también que están en todas las redes sociales. Full Ritmo que está dando bastante, no decir en todo el Perú. todo Gracias. el Perú. Y gracias también a Dava Studios. Sí, gracias a nuestro amigo Edson por este espacio que nos estaba siempre, pues él dando espacio a los artistas Nuevos Valores, también a los artistas grandes, ¿no? Muchas gracias. Éxitos, amigas. Sí, juntos y estudios. Besitos para tus fans, pues. Éxitos.